Vamos a hablar del concepto de precarga en el corazón, en el funcionamiento del corazón. Pero antes hablemos de qué es la carga para una fibra miocárdica. Acordémonos que la fibra miocárdica normalmente mide entre 2 a 3 micras de longitud. Si este resortico que está colgado en esta pared, este resorte, tiene esta distancia en reposo, ¿sí? Desde aquí hasta aquí, una longitud X, y en esta argollita colocamos de pronto un peso, en gramos, en kilos, un peso, ¿qué pasa con ese resortico? Se nos estira, ¿cierto? Aquí está el peso, produciendo un estiramiento de esa fibra que sería 2x, puede llegar a ser 2 veces la longitud basal o la longitud inicial de la fibra. ¿Qué pasa si soltamos la carga? O sea, el peso que tenemos acá. Ese resortico puede encogerse en la fuerza de retroceso. Aquí está la argolla sin carga. Y entonces la longitud es la mitad del basal o x medio, comparándolo con el x. Asimismo es el comportamiento de la fibra miocárdica. Acordémonos que la longitud basal de la fibra miocárdica debe ser de alrededor de 2 a 3 micras, ¿sí? Estos son principios de la ley de Starling donde podemos simular el funcionamiento de esa fibra miocárdica. Vamos entonces a definir el concepto de precarga. Y para tal objetivo vamos a hablar de qué es y cómo definimos la precarga. ¿Cuándo sucede con respecto al ciclo cardíaco? ¿Qué condicionantes nos hacen que pueda ser mayor o menor? ¿Y qué situaciones clínicas en anestesiología pueden intervenir en la precarga? Entonces veamos qué es. ¿Cómo debemos definir la precarga? Coloquemos estas letras TFM. ¿Qué significa TFM? Tensión de la fibra miocárdica. La palabra tensión acá es importante. Hagan de cuenta, ustedes en este momento, toquen su músculo bíceps del brazo derecho. Extiendan el brazo, tiene una tensión, tóquenlo con la mano izquierda. Hay una tensión en el músculo. Coloque un libro en la palma de su mano o un peso. Esa tensión, si usted la vuelve a tocar el bíceps, ha aumentado. Asimismo es la fibra miocárdica. Si la carga, como explicamos antes, es mayor o menor, va a generar una tensión de la fibra miocárdica. Entonces, precarga se define técnicamente, fisiológicamente, como tensión de la fibra miocárdica, y vamos a ver en qué momento del ciclo cardíaco. Al final, fin de la diástole. Al final de la diástole. En el ciclo cardíaco, esa tensión al final de la diástole define la precarga. Acordémonos de la curva de presión-volumen del ciclo cardíaco. En otro video la hemos explicado. Después veamos qué condicionantes hacen que esa tensión en la fibra miocárdica al final de la diástole sea mayor o menor. Entonces pensemos, si es en la final de la diástole, es el llenado ventricular, tanto del lado derecho, ventrículo derecho, como del lado izquierdo. Entonces, primer punto para pensar, ¿de dónde viene la sangre al corazón? ¿Por qué vasos llegan al corazón? Por las dos venas cavas, la cava superior y la cava inferior. Y por ahí llega el retorno venoso. Esas dos palabras son importantísimas, retorno venoso. Entonces, ¿qué condiciona que esta precarga o esta tensión en la fibra miocárdica
sea mayor o menor el retorno venoso. Ese retorno venoso obviamente puede ser mayor o menor, ¿sí? ¿Y qué situaciones clínicas en anestesiología podemos enumerarlas? Pueden afectar o subir o disminuir la precarga. Empecemos. Todos los anestesiólogos, una de las primeras cosas que hacemos con nuestros pacientes es la posición del paciente. Entonces la posición del paciente es importantísima. El solo hecho de, por ejemplo, levantar las piernas o colocar el paciente en Trendelenburg aumenta la precarga. Y lo contrario, si ponemos posición de Fowler o bajamos las piernas, pues vamos a disminuir el retorno venoso y por ende vamos a disminuir la precarga. ¿Qué otras situaciones clínicas afectan el retorno venoso y por ende la presión o la tensión de la fibra miocárdica al final de la diástole? Sangrado. Sangrado, lo cual es hipovolemia, ya sea por la causa que sea, quirúrgica o farmacológica. Los fármacos anestésicos afectan el retorno venoso porque aumentan la vasodilatación, la capacitancia venosa. ¿Qué otro aspecto importantísimo? El tipo de anestesia. Por ejemplo, una anestesia raquídeo-peridural al producir el bloqueo simpático aumenta la capacitancia venosa en la parte inferior del cuerpo, disminuyendo el retorno venoso al corazón. Entonces, estos parámetros para definir precarga son importantísimos en el manejo de los pacientes. Importante tener en cuenta qué es, cuándo es, condicionantes y situaciones clínicas para el efecto de definición de precarga.